la humanidad estamos avanzando en otros campos técnicos a una ciencia que no tendrá límite. Nosotros, los humanos, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No somos dioses, somos las cualidades que Dios tiene implantadas en el ser humano. Los animales, las aves, los peces, los insectos, lo que quieran, tienen instinto. Por ejemplo, las abejas hacen su miel instintivamente, consiguiendo polen, néctar de las flores, tal. Es un sistema impresionante y hacen mi miel, que es muy natural, alimenticia y sanadora. Y todos los animales, los pájaros de diferentes especies hacen sus nidos instintivos. No es que hagan un nido absurdo y unas aves de una especie hagan un nido y las otras de otra manera y las otras... No. Unísono. Cada especie de aves hacen los mismos nidos, instintivamente. ¿De dónde lo aprenden? Ya lo llevan. Ahí los animales, los pájaros carpinteros, hacen siempre sus nidos en huecos. Hacen huecos con el pico en los árboles y hacen un nido dentro. Eso es los peces hacen su obra, ponen sus huevos, etcétera, etcétera. Y los animales silvestres hacen sus cuevas. O sea, instintivamente funciona todo. Solo la humanidad, aparte de que tenemos también algo distinto, muchas veces decimos aquello de, esto me lo figuraba, me suponía esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Instintivamente tenemos algo que funciona, pero más los humanos nos ha dotado Dios de inteligencia. Somos inteligentes sin límite. No habrá un día en que digamos hasta aquí, ya no hay más. No. Lo que nos hace falta y lo que vendrá es que vivamos para siempre. El cerebro humano tiene una composición de billones de neuronas. Bueno, dicho de alguna manera, microorganismos o células, llámelo como quiera. Un sistema, dicho de una manera vulgar, disquetes de información en el cerebro, billones. Se dice que las experiencias, desde que naces hasta que mueres, pues tiene una vida humana de experiencia. Pues de niño, cuando vas al colegio, cuando juegas, cuando conoces esto, cuando aprendes, se va grabando en el cerebro. Y se dice que una vida es un cálculo supuesto. Una vida humana de experiencias, de cuando te casas, cuando trabajas, las experiencias que tú hayas visto cada día se graban. Y en una vida humana de 80, 90 o más años, se ha grabado en 4, 5, 6 células de estas. Pero si tenemos billones, se calcula billones, no hay un cálculo astronómico, digamos, supuesto. ¿Por qué tantas células? Nos ha hecho Dios. Pero si fuera lo común, que no es lo común, que es como una maldición de Adán y Eva, los primeros seres creados que se apartaron de Dios, sería vivir 100 años, o 100 o 200, pues ¿para qué tantos billones de células de información? Con 20 o 30 o 50 pues ya sería más que suficiente. Porque estamos hechos para la eternidad. La eternidad. Puede que a mucha gente le asombre esto, mucha gente diga, bueno, pero ¿quién vive la eternidad? Dios, el creador. Piense una cosa, toda la raza humana, hablo de los humanos, cada animal tiene su, digamos, su principio. Los pájaros, no es que en un tiempo fueron diplodocos y luego... No. Todos tienen un origen, una creación. Antes de la humanidad fueron creados toda especie de animales, aves, peces, lo que quieran. Todo. Y lo último, el ser humano. Y quiere decir que los humanos estamos hechos, creados para la eternidad. No estamos creados para morir. Imagínense el drama, y lo es, que la humanidad, con la ilusión de vivir que vivimos en un planeta lleno de variedades, no nos gustaría, y será posible, eso tenla en mente, será posible pronto, vivir para siempre, mantenerse joven para siempre, tener una familia para siempre, ver a tu familia siempre ahí.
crecer, eso sí, multiplicarse, tener familias, pero siempre será fantástico. Y la Tierra está llena de misterios por todos sitios. O sea, por todos sitios, vamos. Es que uno se introduce en una selva, de las múltiples selvas que hay, y ve con extrañeza que conoce pájaros que no había visto nunca. Los ornitólogos no pueden definir, ya conocemos todos los pájaros, todas las especies. No. Las más conocidas, sí. Pero uno se introduce en cualquier otra selva y ve otras especies de aves, coloridas, muy bien. Es un ejemplo, ¿no? Otros árboles, otras frutas que no habéis visto nunca, que son comestibles. Está llena de belleza la Tierra, de misterios por revelar. Y lo lógico que para verlo todo, para experimentarlo todo, incluido que, por ejemplo, a quién no le gustaría, y llegará eso llegará, ¿eh? Pero digo, ahora la gente piensa aprender a tocar todos los instrumentos musicales, inventar más instrumentos musicales. O es que hemos llegado al fin, ya no hay más, ya. No, claro que hay más. Raro no es la persona que inventa otro instrumento musical, que no se manifiesta, no se comercia, pero lo lógico, tocar lo más común, el piano, la guitarra, el violín, la trompeta, el saxo, pues llegaremos a tocarlo todo. Y pintar, ¿a quién no le gustaría pintar? Arquitectura, hacer una casa bonita, una variedad de casas, por ejemplo, a gente que le gusta el campo, una casa con una chimenea grande, con unas tejas, con una bodega, para las caballerías, para los perros, en fin, tener jaulas para pájaros. La belleza, la creación, plantar, conocer, experimentar, ver otros continentes, ver otra gente y volver a hablar un solo idioma para entenderte por cualquier persona que veas en el confín de la tierra y poder decir buenos días, hola, ¿te entiendes? ¿Qué tal está? ¿De dónde viene? Pues yo de España, que usted, ¿qué tal? Bueno, y que pase por aquí, está. Enseñarte otra variedad de comidas, otra variedad de flores, otra forma de expresión, otra forma de pintura. La pintura no tiene límite, las formas, se conoce lo común, las pinturas surrealistas, impresionistas, clásicas, ¿no? Pero la pintura no tiene un fin donde digamos, bueno, ya no, este ya es el estilo final, no hay más, sí hay más. Hay cosas que son excéntricas, pero son interesantes, ¿no? Pinturas modernas, ¿no? Hay pinturas que a lo mejor uno se le ocurre pintar un plátano, dos motocicletas y un paraguas. Pues, surrealista, bueno, pues es una pintura que impresiona, que es artística, te hace reír. Estamos hechos para vivir en la eternidad, para vivir siempre, siempre, y no vivimos. Pero quiere decir que Dios se equivocó cuando hizo esto. Se equivocó. O que dijo, bueno, vivir siempre es un error. No. Ha sido un stop, un paro. Todo el mundo conoce la historia de Adán y Eva, la creación de Adán y luego más tarde, años después, Eva. ¿Y cómo creó Dios a Adán? Pues de elementos del suelo, porque toda la creación es de la tierra, que es decir, Dios puede hacerlo con elementos de la tierra, de toda forma de minerales, crear seres, porque todos tenemos parte de la tierra. Se dice que Adán fue hecho del polvo y al polvo fue cuando murió, del suelo, elementos del suelo. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo ya, pareció, bueno, pues que vivan un poquito, que experimenten, que sean felices y a lo mejor con unos añitos luego envejezcan y ya mueran felices. No, eso no es lo que hizo Dios para siempre, porque Adán lo hizo a su imagen y semejanza. O sea, ¿qué quiere decir? Dios vive para siempre, existe para siempre, aunque la diferencia es que Dios ha existido siempre. Los humanos tenemos un principio, pero no tendremos un fin, porque dice la Biblia, lo digo muy específico, muy exprimido todo, porque sería horas de hablar, dialogar, y lo exprimo todo, para que todo en un bloque. ¿Por qué morimos? Si estamos hechos a la imagen por una rebelión que fue anulada. Por ejemplo, Dios le dijo, no comas de un árbol, prohibido, en el Edén, porque si comes, muere. Le dijo a Adán, y Adán se lo dijo a Eva, ¿no? Ese árbol no dice de qué fruta fuera, da igual, porque los animales, las personas, las aves, eran vegetarianos, muchos animales siguen siendo vegetarianos, nosotros seremos vegetarianos. No era el principio que comieran carne, que tú cogieras un ciervo bonito
tal o un conejo y le pegaras un tiro, un flechazo, ¿no? Y te lo comieras, ¿no? Era una variedad de belleza artística viva por toda la tierra. Y nosotros parte de esa variedad. Y nosotros tenemos la misión, la tendremos para la eternidad, de cuidar, no matar, destruir ni quemar, cuidar de los animales, las aves, los peces. Cuidar, cuidar. Será cuidar, cuidar es maravilloso, es como cuando uno trabaja en un zoológico que tiene variedades de animales para el turismo, para los niños les gusta mucho ver los leones, las panteras, y los animales son dóciles. No creo que un animal es un león agresivo, no, no, o un tigre o una pantera. Es un animal que se aparenta agresivo por miedo. O sea, tiene animales sus crías. Y animales van a buscar la caza, o sea, ven un ciervo y se tiran a él, pero no porque le odien, es porque tienen hambre. Usted tiene hambre y tiene el niño y ve una gallina y bueno, la pega un palo y se la mata y se la come. O la despluma, claro. No es por odio. Los animales no odian a nadie. Los animales cuando tienen en un zoológico, por ejemplo, comer suficiente, que los trata de comer muy bien, hay un veterinario que los cuida, los duchan, los limpia. Los animales conocen a sus cuidadores, no les atacan. Y a veces los acarician, los animales son dóciles. Han comido, están felices, tienen sus parejas, tienen sus crías. Ve que los cuidadores cuidan de sus crías cuando tienen pequeños, ¿no? Los dan de comer, los lavan, y no atacan. Y ven muchas veces los niños, los animalitos, los tiran comida, los tiran lo que sea, y son felices. La belleza, el orden de la tierra es perfecto. Pero hubo una rebelión de ángeles que fueron creación, no en la tierra, otra dimensión. El cielo no es como... La gente tiene un concepto equivocado. El cielo piensa que es nube de algodón o de nubes blancas y ángeles volando y con una guitarra. Es una estupidez, ¿no? El cielo es una dimensión diferente. Es como, digamos, un campo de energía impresionante, donde no hay un principio, donde no hay un fin. Es una energía y esa energía hizo el poder de Dios con esa energía hacer el universo, hacer los planetas, billones, sin límite, y hacer la tierra, y hacer animales, aves, peces, hacer el mar, hacer belleza, orden, maravillas, vivo, y los humanos. Pero Dios le dijo a Adán, no comas. Es una ley única. Tenían que ser, eran vegetarianos los animales, pero dijo, no comas de este árbol, porque si comes mueres. Había dos árboles especiales, el árbol del conocimiento, bueno, hermanos, no comas, porque si comes. Pero había al lado del Edén otro árbol, se llama el árbol de la vida, que sí tendría que comer para vivir para siempre. Que se sacará muy pronto, cuando esto pase, este caos que ha durado 6.000 años, se sacarán esos árboles, dice la Biblia, el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 3, me parece, que se sacarán esos árboles. Se sacarán esos árboles. Apocalipsis 23, versículo 1 al 3, 1 al 4, árboles de vida se sacarán, para que la humanidad coma de ellos, la raza humana, y viva para siempre. Es como, digamos, una medicina, para que cuando el organismo que está deteriorado cada 7 años se deteriora más, hasta que resume en una muerte, no funciona nada del organismo, esos árboles medicinales, digamos, el árbol de la vida, pues comes y el organismo se regenera y cada 7 años, y además ocurre que tu organismo se cambia, mueren células viejas y nacen nuevas. Lo que pasa es que llega un proceso en que ya eso se para, pero llegará con ese árbol de la vida, lo dice el Apocalipsis capítulo 25, 1 a 3. Me confundo con los textos, son semejantes. Dice que se sacaran esos árboles. Bien. Ahora vamos a revuelta atrás. Bueno, pero ¿qué pasa con la ciencia? Los humanos llegará a un límite en que ya, digamos, ya hemos llegado a todo, aquí ya no hay más que inventar, ya está. No, no. La palabra imposible tendrá que ser un día eliminado de los diccionarios. No tendrá ningún sentido la palabra imposible. Para Dios, ¿hay algo imposible? Entonces no sería Dios todopoderoso, sería un Dios que tendría un límite. No, no hay nada imposible. Cualquier cosa que aparentemente diga que locura, esto es imposible. No, para Dios todo, porque mueve el universo, mueve los organismos, mueve la energía, puede cambiar o pasar a barrer el tiempo a otro tiempo, o cambiar de algo material a algo físico, algo, etcétera, etcétera. Para Dios no hay nada. Hizo ángeles poderosos que no eran humanos, no eran materiales, pero energía inteligente para hacer el universo, hacer planetas, o galaxias, etcétera. Belleza, orden.
El universo no es como pintura, algunas de las películas, dos galaxias que se chocan y que... son idioteces. Nada choca, nada se rompe. Mira si no vivimos años, miles, cientos, millones de años en la Tierra. No ha venido ningún otro planeta a chocar contra la Tierra. El cuento chino de que un meteorito cayó a la Tierra y mató a todos los dinosaurios, esos son idioteces y mentiras irreales. Nada ha chocado a la Tierra, jamás. Sí, cae algún meteorito, pero esos caen al mar o caen los trozos de roca de algunos cientos de kilos, que sea. Pero vamos al asunto, a la vida, la perfección. Llegará el día en que conseguiremos tanta belleza y tanto orden y tanta ciencia que lo que hoy parece una ciencia ficción será una realidad. Pero como he puesto un ejemplo, hoy en día, moderno, tenemos un ejemplo, hay tantos, pero bueno, teléfono móvil. El teléfono móvil lo tienen los niños pequeños. Muchas veces van los niños pequeñitos, van al colegio, llevan el teléfono móvil y a lo mejor en la pausa, mamá, oye, ¿qué tal? No sé qué. Y le llaman a su mamá, que están jugando en el correo, una horita para comer, desayunar. Y un teléfono móvil, habla cualquier persona con un pariente que vive a miles de kilómetros en otro continente y habla con él. Hola, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Qué tal tiempo hace ahí? Oye, bueno. Si un teléfono móvil, que es lo más natural del mundo, nadie se extraña, uy, está hablando con alguien que vive en Norteamérica, no, es normal, nadie se asusta. Pero si hace 100 años o 200 alguien hubiera visto con un teléfono móvil hablar con otra persona y dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy hablando con mi tío que vive en Suiza. ¿Y tu tío vive en Suiza? ¿Pero qué dice? Míralo, míralo. Y se hubiera asustado cualquier persona. Mira, habla con él. Y hubieran dicho, brujería, brujería, satanismo, y hubieran ido a la Inquisición. Esto es una brujería, tiene un objeto demoníaco, se ve un tío que tal. Y lo hubieran quemado vivo. Seguro que hicieron muchas veces a mucha gente. Que tenía talento, que tenía tal y era un brujo porque hoy es normal. Pero ¿qué pasará? ¿Qué pasaría? Que hoy se puede ya hacer. Pasar a alguien que diga, oye, vámonos de vacaciones. Un ejemplo, la familia. ¿Sabes? Vamos a de vacaciones al tiempo de Israel. Cuando estuvo Jesucristo haciendo milagros y tal. Oye, estupendo, pues vámonos. Y pasar en unas plataformas al tiempo de Jesucristo. Y verle allí con los israelitas, cuando hacía milagros, las bodas de Canaán, resucitar muertos y verlo. Y saludar a Jesucristo. Señor Jesús, por favor. Y ya te conocerás de qué hay, de dónde venís, de tal sitio. ¿De qué venimos a verte? ¿De vacaciones? Hombre, pues me alegro, hombre. ¿Qué tal está la familia? ¿Estáis bien? Sí. ¿Dónde vivís? En tal. Y conversar con él. ¿Podemos hacer una foto contigo, señor? Claro, hombre, tal. Y bueno, y será una cosa natural. Y mucha gente, hemos venido con familiares, mis hijos, mi mujer, y te apreciamos mucho, muchas veces hablamos de ti, le tenemos, ya sabes, la Biblia. Ah, muy bien. Qué chicos más guapos tienes, sí. ¿Y qué quieres ser tú? Yo, ingeniero y todo. Y será una conversación normal. Y dirá, hoy habéis comido hoy, dirá Jesucristo. Bueno, venga, veniros. Que es que me han invitado con mis apóstoles a una boda en Canaán. ¿Queréis comer? Sí, aquello del vino y la agua. Sí, venga, vamos allí. Nos podemos llevar un poquito de vino hacia el futuro. Sí, claro, venga, venid conmigo, venga todos. Será interesante. Es un ejemplo. Y será posible llegar a Jesucristo y estar con él un rato, una mañana, la tarde, y llorar de emoción. Señor, ¿podemos darte un abrazo? Claro, hombre, sí. Qué mujer tan guapa tienes, sí, se llama fulana, y mis hijos, te aprecian mucho, hablamos siempre de ti maravillosamente, le leemos siempre. Ah, pues muy bien, nada. Bueno, ¿cuándo os vais? Pues hemos pensado pasar una semanita aquí y luego nos vamos otra vez al futuro. Bueno, pues nada, Señor, y dar las gracias por tu sacrificio, gracias porque lo sabemos por la Biblia, que vas a morir por nosotros para que vivamos para siempre. Por eso estamos aquí hoy, después de tantos miles de años, estamos gracias a ti. Nada, hombre, nada, portaros bien, ¿eh? Venga, un abrazo, venga, nos veremos en el futuro. Pasaré por ahí a veros. Gracias, hombre, Señor. Hoy parece eso, sería como una película de ciencia ficción, pero será real, será real. Voy a leer un texto bíblico para que vean que será real. Ya fue real muchas veces, muchas. Pero voy a leer texto porque la Biblia
es el libro de Dios. Aquí no quiere decir que es un libro que se ha inventado de ciencia ficción para de la Tierra a la Luna o que se viaja al centro de la Tierra, no. Es la historia de la Biblia, desde que fue creado, antes de crear el hombre, el crear el universo, crear la Tierra, es la historia. Pero aquí vienen cosas que muchas veces quizás la gente lo ha leído y no lo entiende. O lo ha leído como rutina, bueno, pero no ha entendido qué significa eso. Y yo voy a leer un ejemplo de lo que estoy diciendo ahora de viajes al pasado o viajes al futuro. Pero mira, hay un texto en la Biblia, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 3. Bien, esto lo habrá leído un montón de gente. Millones de personas tienen la Biblia, creo que es el libro más traducido de idiomas del mundo. Y este texto lo habrán leído, pero muchas veces leen la Biblia como algo, como el que lee el Quijote de la Mancha, de Sancho Panza, los molinos, tal. Pero hay cosas fantásticas que si meditas un poco, digo, no había caído en esto. Por ejemplo, el libro de Mateo 17, capítulo 17, versículo 3. Dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano y los llevó a una montaña encumbrada donde estuvieron solos. Y sigue diciendo, ojo, y fue transfigurado a Jesucristo, ¿no? Delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus prendas de vestir exteriores se hicieron esplendorosas como la luz. Y ojo, y mire, se le aparecieron a Jesús, claro, Moisés y Elías, y conversaban con él. O sea, lo que has leído, estuvo en una montaña, sus discípulos, pasó una visión de luz y se transfiguró muy blanco, pero dice que aparecieron Moisés y Elías y estaban hablando con Jesucristo. Parece normal, ¿no? No, natural. No. Moisés y Elías hacían miles de años habían muerto. Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida. Y Elías desapareció, dice la Biblia, hace miles de años. Dice que tomó una nave, lo dice la Biblia, montó Elías y dejó a Eliseo, el que siempre iban dos profetas, pues uno desaparecía, se iba otro, y se fue en una nave, un carro de fuego, dice la Biblia. Pero miles de años después aparecen hablando con Jesús, Moisés y Elías. La gente no ha pensado que significa eso. Los viajes en la barrera del tiempo serán posibles, ya lo fueron, que es una acción para que vea que la gente que lo que parece imposible ya fue posible. Para Dios no hay nada imposible, ya fue posible. Moisés y Elías hablando con Jesucristo. Pero hay más, mucho más. Vamos a ver otro texto, porque ya digo, es tan impresionante todo esto que podía estar, por eso lo resumo todo siempre porque tenía que estar horas hablando cada tema y sería más apasionante, porque necesitaría horas y horas para otro detalle, ¿recuerdan cuando? Entonces, mire, el libro de Jueces en la Biblia, ¿no? Un par de textos, hablando de lo que estoy hablando, del tema de lo que os parece inverosímil, y ya ha sido posible entre nosotros, aunque lo guardan como alto secreto. Mire, por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 18, versículo 7, ¿qué dice? 18, 7, Jueces, libro de Jueces. Bien. 18, 7 dice, por consiguiente, que mandó Moisés 5 espías y Josué para ver la tierra prometida, ¿no? Cuando ya salieron libres de Egipto por medio de las 10 plagas que Dios mandó a Moisés para liberar a los israelitas, ahogó en el mar rojo al faraón y a todos los militares delante de los israelitas y llegado les enseñó la tierra prometida desde lejos. Entonces, para ver aquella tierra, Moisés mandó a Josué que vayan espías israelitas y que vean la tierra y hagan una cartografía en algunas zonas para ver lo grande que es y qué gente hay allí y qué hay. Y ojo, y viene Jueces 18:7 dice, por consiguiente los 5 hombres, los 5 espías, siguieron delante y llegaron a Lais, una zona, y vieron que la gente que estaba en ella moraba en Lais. Ojo, verán, en Lais moraba confiada en sí misma, conforme a la costumbre de los sidonios, tranquila y sin recelo, y no había ningún conquistador opresivo que anduviera molestando cosa alguna en el país.
Mientras ellos se hallaban muy lejos de los sidonios y, ojo lo que dice ahora, y no tenían nada que ver con la humanidad. ¿Lo ven? Lo dice la Biblia, no lo he escrito yo. ¿Qué quiere decir? Que vieron los espías, pero que había una gente muy pacífica que estaba allí en la tierra prometida para proteger a los israelitas. Y entonces los espías los vieron allí, una zona estaban tranquilos, muy felices. No había opresión, no había tristeza, era belleza, todo y era tranquilidad. Pero dice, aquella gente no tenía nada que ver con la humanidad. Que dice, no eran de la humanidad que ellos conocían, de opresión, de tristeza, de odio, o de angustia, o de injusticia. Eran pacíficos. ¿De dónde vienen esa gente? ¿De dónde venían? ¿Qué tienen ahí? Pero sigan diciendo otra vez, para manifestarlo de nuevo, en Jueces 18, el texto que he leído, 28, sigue hablando el relato, por repetirlo, para que la gente, esto a lo mejor que dice que no eran de ese país, no, eran de otro sitio. Jueces 18, 28 dice, y no hubo un libertador, porque estaban bajo los sidonios, y ellos no tenían nada que ver en absoluto con la humanidad, lo repite, que aquellos hombres que estaban para proteger a los israelitas, pues ellos salieron de Egipto sin armas, sin nada, salieron con alimentos y esas, pero millones, salieron, habían varios millones de israelitas, no crean que salieron 4 o 5, pero cuando mandó los espías vieron que estaban protegidos, porque iban a entrar a la tierra prometida, pero que aquella tierra estaba preparada con protección antes de que los israelitas entraran, para que como los israelitas iban sin armamentos y nada, de hecho cuando murió o ahogó Dios al faraón con los militares egipcios, los israelitas no tenían nada, salieron con los niños, con los animalitos, pero no tenían armamento, no eran guerreros, no, pero ya tenían protección, porque Dios puso una barrera de fuego mientras abrió el mar rojo, entraron los israelitas en seco, y cuando ya estaban en seguridad la otra parte del mar rojo, aquella barrera de fuego cayó y entraron los egipcios al mar y Dios cerró las aguas. Ya los protegió, acabaron con todos los militares y con el faraón ahogados. Y cuando iban a entrar en la tierra prometida, ya había gente allí, preparados para proteger a los israelitas. Hay muchos más detalles. La barrera del tiempo es algo que ya se ha experimentado muchas veces. Pero como hay descubrimientos, y la humanidad somos imperfectos, y hay descubrimientos que molestan mucho, porque es lógico. Por ejemplo, ya saben las guerras atroces que hay ahora, que con Ucrania, que los rusos que molestando a Ucrania, que quieren invadir otro país, que no sé qué, con la China, con Norcorea, con tal, hay un... y claro, ahora no hay paz por ningún sitio, hay guerra, molestar, muertos, odios. Luego, hay un pueblo de Dios, todavía hay un pueblo de Dios. Antiguamente eran los israelitas, bueno, los judíos, vamos, era el pueblo de Dios. Dios había escogido aquello por medio de Abraham para que esa raza tuviera un pueblo, Dios un pueblo, donde naciera el Mesías, Jesucristo. Y así fue, pasó con los profetas y tal. Ya no lo son, porque al Mesías, Jesucristo, lo mataron ellos mismos. No creyeron en él. Y venía Jesucristo, ya saben la historia bíblica, nació milagrosamente, una mujer judía, se llamaba María, se iba a casar con un señor que era carpintero, que estaban ya comprometidos, pero que un ángel le advirtió a María, no te amas, vas a tener un embarazo y vas a tener un niño. Será el Salvador del mundo, el Mesías. Oh, estupendo. Y a José le dijeron lo mismo, los ángeles, una aparición de ángeles, no tengas miedo, pues la vio embarazada, esto ya me ha engañado, hombre. Y si yo me voy a casar con ella y ahora... No, eso no es de nadie, no te ha engañado. Vete con ella, cásate, porque es el Mesías, es un milagro de Dios, para que nazca como un niño humano y será el Salvador del mundo. Nació el Mesías, hizo milagros, hizo maravillas, enseñó, predicó, pero lo mataron los judíos. Lo odiaron y lo mataron. Y de ahí en adelante ya no fue más el pueblo de Dios. Dios escogió gente que no eran israelitas de cualquier país, cuando predicaban las buenas nuevas, que sería el pueblo de Dios.
gente de todas las naciones, porque antiguamente eran solo los judíos, pero luego disueltos. También hay judíos que son pertenecientes al pueblo de Dios, pero no como nación, sino como grupo. Por ejemplo, hay gente que son cristianos genuinos, que predican el nombre de Dios, que predican la Biblia, que enseñan lo que dice el Padre Nuestro, el nombre de Dios, Jehová Dios. O sea que cuando la gente habla de Dios, no dice, no, en el Padre Nuestro decimos santificado sea tu nombre, Padre Nuestro que estás en los Dios. Para santificar el nombre de Dios, cuando decimos santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, tiene que saber qué nombre es ese. No lo dice, porque dicen Dios, el Señor, alguien. No, tiene un nombre en la Biblia. Viene 7000 veces. Jehová. Y la gente, si no conoce el nombre de Dios, no puede santificar algo que no conoce. Porque fíjese cuántas religiones hay. Dios es falso. Ha habido en la antigüedad que si Confucio, que si Brahma, que si Isis, Osiris, Star. Y religiones que ya han desaparecido muchas. Pero hay un Dios verdadero y un Hijo, Jesucristo. Jesucristo enseñó el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Enseñó la oración. Y que venga a nosotros tu reino. No el reino humano de cualquier país que, por muy bien que se porte, por muy bien que tenga militares, la salvación del mundo, la libertad del mundo, no vendrá por medios humanos, por Dios. Ese reino, que venga tu reino, decimos, y que tu voluntad, que se haga en la tierra para siempre, como en el cielo. Eso es lo que la gente muchas veces ignora. Porque mucha gente han salido a lo largo de la historia muchas religiones, pero muchas tan opresivas que eran peor que los egipcios. Mire, no solamente lo actual, que si la guerra del Putin, que si la Rusia, que se está con la invadir y matar y rastar, eso que trae miseria, odio, guerra, matanzas, muerte, horror, ruina económica. ¿Eso es el reino de Dios? No. El reino de Dios, dice la Biblia, destruirá todos los demás reinos malvados. Puede hacerlo. Una vez, dice la Biblia, que un ángel de Dios mató en una noche a 185.000 asirios que iban contra el pueblo de Dios en aquel tiempo. Un ángel, en una noche, 185.000 pues muertos todos. Imagínense lo que Dios hará ahora, no con un ángel, con millones de ángeles. Pues en una hora no quedará ningún enemigo. Enemigo significa hombres malvados, hombres que hacen daño, hombres, fíjate cuánta gente malvada hay. Que si tráfico de droga, que sea asesinos, sádicos, que van contra los gobiernos, que comercian con drogas, que hacen daño a millones. Esos desaparecerán. Y mira que si no hay lucha humana, políticos concretos, corruptos o no corruptos, que quieren acabar con todo esto, no pueden, porque ellos están implicados también. No pueden acabar con las mafias, no pueden acabar con las élites que egoístamente gobiernan el mundo y que causan problemas. ¿Cuántas fábricas de armamento tiene que haber ganando miles de millones para la guerra, cuando la gente se muere de hambre en muchos sitios? No puede el hombre. Dice la Biblia que el hombre, Eclesiastés, ha dominado al hombre para prejuicio suyo. No estamos para gobernar hombres, estamos para controlar y cuidar animales, no gobernar humanos, porque cada humano es igual, hechos todos, uno y otro, mujer y hombre, a la imagen y semejanza de Dios. Pronto, los descubrimientos, la barrera del tiempo, serán un hecho, ya han sido. He dicho muchas veces, ya han sido. Pero como de costumbre el temor al espionaje, a que lo suplanten otras naciones, no se hacen públicos. Recuerdo que en el año 1943 ya se experimentó en el experimento de Filadelfia, que un destructor de la Marina, el Dreyer, se llamaba el barco, con la Marina, hizo un experimento, que era hacer posible una serie de sensores, que ya era una teoría, digamos, científica de Nikola Tesla y de Einstein, que es posible pasar la barrera del tiempo. El tiempo es relativo, o sea que no es el tiempo como vemos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy ordinario. Ahora en Alemania son las 11. Ahora, las 11. Está el sol ahí. En este mismo instante, en Sudáfrica es las 11 también. Está el sol ahí. En Siberia es las 11. Está el sol. ¿Dónde? Es aquí en Alemania. Pero bueno, si decimos estamos en la Tierra, sí, pero aquí, en este punto,
son las 11, pero en otro punto del mismo planeta no son las 11. Puede ser las 5 de la tarde, a las 3 de noche y la gente duerme. El tiempo es relativo. Entonces el experimento Filadelfia se hizo un experimento con unos sensores para hacer invisible a los radares el destructor Prometeo, que era la idea concentrar, que lo consiguieron los heroicos soldados norteamericanos muy bien, bueno, lo consiguieron, fue heroico aquel desembarco en Normandía, para liberar a Alemania de una locura del Tercer Reich, de Hitler y toda la raza aria y toda la imbecilidad aquella, que no valió nada que para consumir la tierra en una guerra mundial que no valió para nada, para muerte y destrucción. Y era desembarcar los aliados ingleses, norteamericanos y otros franceses en las playas de Normandía, un montón de destructores de la marina con marines, con militares, especialistas muy buenos norteamericanos, y llegar desde la Normandía hacia Alemania y liberar Alemania, Berlín y todo aquello del Tercer Reich. Que Hitler huyó, que Eva Braun huyó, no murió en el búnker de Berlín, que Martin Bormann huyó a Sudamérica, Argentina. Si la mayoría huyeron, el médico de la muerte, Mengele, huyó. No se encontró nunca ningún cadáver de Hitler, ni Eva Braun, ni nadie. Mintieron con un, yo sé por qué, ¿no? Para que no se extendiera más el nacionalsocialismo y aquella locura. O sea, la historia ha sido un cúmulo de mentiras y tapar cosas bueno, cuando el experimento de Filadelfia, pues sí, hicieron invisible a los radares, que era el tema, hacer una vibración y el destructor empezar, que no llegaran las ondas de ninguna manera a los radares. ¿Verdad? Que una vibración grande puede ser el viento, puede ser solamente un objeto en movimiento y más metálico y más los motores hace que el radar marque que algo se acerca. Pero si hace una vibración inmensa no puede el radar captar nada. Capta una sensación de viento, pero nada más. Pues aquel experimento hizo posible una barrera del tiempo de pasar. Marines desaparecieron y pasaron al pasado. Otros al futuro. De tal manera que cuando aquello se pasó, aquel experimento en Filadelfia, muchos marines murieron. Pero el gobierno norteamericano no dijo nada, porque era tan exitoso el secreto que no lo querían hacer público, porque entonces imagínense que China o Rusia hace una copia, que hoy se plagia mucho, los sitios secretos, roban experimentos, para que no lo copien otros. Imagínense que en Norteamérica, cerca de Washington, aparecían 1000 carros de combate, de la nada, en un desierto, así, de Rusia o de China. Sería un choque, sería una sorpresa, y sería un desembarco de miles de barcos en un instante, en un puerto que no había ningún barco. Por esa razón no lo han hecho público. Pero los descubrimientos de la barrera del tiempo, por ejemplo, de pasar al pasado, pasar al futuro, ya será un éxito. Y voy a decir una cosa más, que ya verá que en sus días será, que hay tanto que hablar. Hay un lugar en España que ya lo sacaré, que me lo prohíben sacarlo, que hay prohibiciones, precisamente, me conocen. Se llama la Cueva de Hércules, conocido popularmente, pero no era el nombre original, era Cueva de Salomón. El rey Salomón estuvo en España haciendo un lugar en Toledo, capital, que está lleno de túneles a varias alturas. Nadie sabe, yo sí lo sé, nadie sabe quién hizo aquellos túneles de kilómetros, pero a varias alturas. Es laberíntico, como en Sasaomán y otros sitios hay túneles de kilómetros. Pero bueno, no hay ninguna estadística ni ninguna. ¿Quién hizo aquellos túneles? No, lo harían en lo antiguo, que en lo antiguo, ¿con qué? Con una piqueta iban, y ¿dónde está el humo de los techos? Ah, llevaban luz eléctrica hace miles de años y entonces hacían túneles ¿para qué? Para dar un paseo por bajo tierra. No tienen ni idea de lo que hay. Y Salomón, el rey Salomón, lo dice la Biblia, viajó a Tarsis, España. Hizo naves voladoras en España, la sabiduría que Dios le dio. Hay textos antiguos que dicen que Salomón hizo naves y que iba con militares. De tal manera que Salomón, el rey Salomón, hijo del rey David, era el representante de Dios en la tierra en aquellos tiempos, ahora antes de Jesucristo. Y entonces Salomón hizo un templo para guardar el arca de la alianza, que también aparecerá en España. El arca que desapareció y ya no volvió a saber dónde fue el arca. Y dice, no, a Etiopía, no, eso no es el arca, no es nada. El arca, y Dios le mandó a Tarsis y venía a España, y dice que cada 3 años, dice la Biblia, de España Salomón hacía naves, no dice barcos, naves, con oro hacia Israel. Hizo con el oro de España, oro puro, se llama oro de Ofir, oro mezclado perfectamente, hizo rico todo Israel.
Todos los israelitas eran ricos en tiempo de Salomón, todos ricos, y con el oro comerciaban con los países, que entonces no había billetes, ni cheques, ni historias. Y entonces, ¿cuántos caballos? ¿Cuánto quieres por aquellas tierras? Y siempre pesaban un oro, cuántos kilos de oro, lo que sea. Y hizo una cueva, donde en esa cueva, que se llamaba originalmente la cueva de Salomón, hay un cronovisor, ojo, se llamaba la mesa de Salomón. Y hay textos antiguos que dicen que Salomón, el rey Salomón, lo habían visto, había gente que estuvieron trabajando allí con Salomón, cuando el templo, que hizo una mesa aquí instalada, que veía cosas del pasado y del futuro, de la tierra, de cosas de la vida. Hacía una pregunta del pasado, por ejemplo, a ver, quiero ver a Adán y Eva. Y apareció una imagen de Adán y Eva hablando ya. Y del futuro, también cosas que vio. Cómo sería el fin de su reinado, cómo sería esto y lo otro de más allá. Y cómo sería el Mesías cuando llegara a la tierra. Todo lo vio. Y esa cueva de Salomón, que es conocida comúnmente la cueva del Rey, que hay mucha controversia. Yo la descubrí hace muchos años, aparte de muchas otras cosas, y me amenazaron la alcaldía de Toledo. Eso ya saldrá. Incluso otros estamentos me amenazaron cuando me pidieron la alcaldía de Toledo. Tengo documentos de lo que estoy diciendo y textos y correos electrónicos de ellos. Por favor, que le dijera, me iban a ayudar a entrar a la cuadra para hacerlo público y tal. Y cuando ya supieron, yo con astucia no le dije, hay tantas entradas por tantos túneles, que uno si entra el túnel equivocado, hay gente que ha salido y ya no ha salido más. Se ha perdido entre los túneles. Ahí están los cadáveres, aparecerán algún día. Y yo les di un lugar, de los muchos, pero no el que yo voy a entrar. Mira, en tal sitio, tal. Ah, pues muy bien. Y automáticamente lo sabía. Al día, 2 o 3 días después, me amenazaron de que si iba a Toledo me encerraban en la cárcel. Porque ese era el patrimonio de la humanidad, no sé qué, de Toledo y tal. Un alcalde, José Manuel Molina, que tenía y tuvo varios procesos por cientos de miles de euros robos a España, alcalde de Toledo. Y su gabinete de prensa, que fue lo que me mandaron. Tengo los emails de todos ellos. Y yo mandé a un abogado que se llamaba Óscar Marín, de Toledo, para presentarme. Yo hice una denuncia, me han pedido, tenga los emails y la carta, me han pedido que le dé información a la alcaldía de Toledo y ahora me dicen que si voy me encarcela, que eso es de la alcaldía Grif. Y cuando fue mi abogado, Óscar Marín, hablar con el alcalde, le amenazaron al abogado de enterrarle y a expulsar el colegio de abogados a él y a cualquier abogado que hable conmigo sobre la cobra del pueblo sobre. Tengo documentos, cartas, de lo que yo digo. Con esto quiero decir que se dan cuenta de la trama que hay para que los descubrimientos, esto y mil, les cuento más, yo conozco donde hay cuerpos de gigantes en dos rocas, de los Nefilim, cuerpos, no esqueletos ni momias, cuerpos en estado inósea, cuerpos de mujeres, transfieren el futuro hacia el pasado, esposa de los demonios, y cuerpos de niños y niñas, impresionante, y cuerpos de dinosaurios en túneles y en rocas, y las naves de Tarsi de Salomón, que hizo en España, las naves de España, Tarsi era el nombre de España, que viajaba con ellos por todo el mundo. Como se dan cuenta, hay muchos descubrimientos que no quieren que se hagan públicos. Que hay controversias, hay miedos, sector secreto, que dice, si esto sale y lo coge, y yo lo entiendo, que sé que es así, pero lo entiendo que sí, tienen miedo, de que si Rusia coge un descubrimiento, que lo es, y lo hacen ellos, pueden ser un peligro para la estabilidad de Europa y del mundo entero. Pues la gente no tiene control, la gente, no ya el pueblo en sí, sino el dictador, una ansiedad de figurar y de destruir, le da igual. Y por esas razones muchos documentos, de momento, no se hacen públicos. Se harán todos, hasta el último de ellos. Y ya, como fin de este relato, un texto más interesante con la seguridad, la pueden tener, de que todos estos documentos y mil más que saldrán, los sacaré, serán públicos. Aunque sea el mundo entero opuesto, se harán públicos. Vamos, mire. Dice una vez más la Biblia, por eso te puedes fiar de lo que dice la Biblia. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 22. Fíjese lo que dice. Por eso con la pista de que y esto no saldrá nunca, y de eso tantos peligros, tanta gente en oposición, si esto sale en miedo que el otro, prefieren destruirlo, cosas así. Porque ejemplo, nunca se ha enseñado los montones de filmaciones de la luna donde hay ciudades antiguas, y la luna es hueca además, y la nave de Apolo 20 en la luna, una nave gigantesca, que tampoco lo han hecho público, solamente astronautas casualmente lo hicieron allí, y en Marte hay ciudades también.
Todo esto te das cuenta que lo tapan, lo tapan, lo tapan. Porque hay intereses creados de que la gente no despierte. Cuidado. Marcos capítulo 4, versículo 22 dice, porque nada hay escondido, salvo con el propósito de que sea expuesto, nada ha llegado a estar cuidadosamente ocultado, como la Cueva de Hércules, como la Arca de la Alianza, como las naves de Tarsis, como los gigantes de rocas y mil cosas más, que lo tienen ocultado, que no salgan, con el propósito de que venga el descubierto. O sea, con la ayuda de Dios, todo lo que he dicho y mil cosas más, lo sacaré a la luz pública. Tengo, gracias a Dios, muchos, miles de amigos, seguidores, fans, miles. Tengo varios canales. Pero ellos saben, y todo el mundo sabe, que hay intereses creados para que tantos descubrimientos jamás se hagan públicos. Porque los que perdedores serán los que han engañado a la humanidad durante toda su vida. Y cuando esto sale a la pública se desploma todo. Se desploma todos sus negocios. Lo cual, fíjate cómo murieron Nicolás Tesla o muchos otros inteligentes. Un español que hace años que inventó un motor de agua para los coches. Todos aparecen muertos después. No interesa a los negocios petrolíferos y otros negocios que contaminan el mundo, da igual, pero ganan muchos millones, pero que aparezca un motorcito que con agua marcha a 100 kilómetros, 200, no interesa. Con la ayuda de Dios, estos descubrimientos y mil cosas más saldrán. Es como repetir aquella anécdota de que si en la Edad Media tú vas por una calle y abres un teléfono y dices, hola Pepito, ¿qué tal? Y estás hablando con él. Cualquier persona que te hubiera visto que hace, ¿qué es eso? Mira, que estoy hablando con mi amigo, ¿qué amigo? Mira, se hubiera asustado uno de ver una imagen hablando. ¿Qué es eso? Magia. No, es un amigo, que esto es un teléfono que hablo con él. Un teléfono de que estás hablando. Sí, que vive en Norteamérica, y irían corriendo a la Inquisición. Ese es un brujo, que lleva algo ahí raro, que habla con una persona que no existe, y le hubieran torturado y quemado vivo. Eso pasó así. ¿Entiendes por qué todavía estos descubrimientos no han salido públicos? Porque muchos ya lo han intentado quemarme vivo y no han podido. Pero lo han intentado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sus negocios, sectas, logias satánicas, ocultistas, videntes, nigomanos, que dice, cuando este tío salga, se nos borra todo el cuento y vamos al carete. Así que, como dice Jesucristo, por muy oculto que esté, todo se llegará a revelar. No es obra de hombre, es la obra de Dios. Y para Dios, la palabra imposible no existe.